1000, me creaste de la arena, soplaste aliento de vida en mí. Tú me hiciste a tu imagen, pero en mi rebelión fui desechado de tu lado y regresé por tu perdón. Eres tú mi amor eterno, mi principio, mi final, el que me amó primero. Solo en ti puedo confiar, tú que sabes lo que pasa y también qué pasará. Ya no permitas que me aleje, quiero hacer tu voluntad. Te alabo, te alabo, te alabo, mi Dios, Señor Jesús. Cielo y tierra, del universo y estrellas 1000, me formaste de la arena, soplaste aliento de vida en mí. Me creaste a tu imagen, pero en mi rebelión fui desechado de tu lado y regresé por tu perdón. Eres tú mi amor eterno, mi principio y mi final, el que me amó primero. Solo en ti puedo confiar, y tú que sabes lo que pasa y también qué pasará. Ya no permitas que me aleje, quiero hacer tu voluntad. Mis fuerzas te alabo, Señor Jesús, te alabo, oh Dios, Señor Jesús, te te alabo, oh Dios, Señor Jesús. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Has prometido estar conmigo y hasta el final yo te esperaré. Tú eres Rey por siempre, fiel. Mi Rey, mi Salvador, mi proveedor.
sale del alma. Con toda nuestra fuerza rendidos a ti. Me amaste como soy, te entregaste con pasión. Me amaste como soy, necesito más de ti. Y es tu amor que me sostiene, fortalece mi vivir, y que todo lo que soy lo debo a ti. Te doy gracias por el amor, te doy gracias por el favor, te doy gracias por el perdón, que hace tiempo lo he buscado y lo encontré. Me amaste como soy, te entregaste con pasión. Me amaste como soy, necesito más de ti. Y es tu amor que me sostiene, fortalece mi vivir, y que todo lo que soy lo debo a ti. Te doy gracias por el amor, te doy gracias por el favor, te doy gracias por el perdón, que hace tiempo lo he buscado y lo encontré. Te doy gracias por el amor, te doy gracias por el favor, te doy gracias por el perdón, que hace tiempo lo he buscado y lo encontré. Y no imaginé lo fácil que iba a ser. Solo tú puedes saciar mi corazón. Dios te bendiga, buenos días, bienvenido seas en esta mañana al canal del Centro Cristiano de Valencia. Para mí es un privilegio poder estar delante de ti en esta oportunidad trayendo una palabra de parte de Dios. Mi nombre es Freddy Guevara y en nombre de mis pastores y de todo el equipo que trabaja para que este video pueda llegar hasta tu hogar, queremos darte la más cordial bienvenida. Va a ser un tiempo especial y yo sé que de alguna manera Dios va a estar hablando a nuestros corazones. Yo quiero pedirte allí donde estás que pudiéramos comenzar de una manera muy especial, pudiéramos orar y pedirle a Dios que en esta mañana pueda hablar directo a nuestros corazones. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y yo te guío en una sencilla oración de la siguiente manera? Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque eres bueno y porque nos permites, Señor, poder estar en tu presencia. Gracias por este medio, por este canal de YouTube y gracias también por cada persona que pueda en este momento estar escuchando este video. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas abrir nuestros corazones, Señor, nuestros oídos y poder permitir que el milagro de tu palabra, Señor, en nuestros corazones pueda llevarse a cabo en este día. Gracias,
gracias porque sé que tienes cosas grandes y maravillosas y porque en este día, Señor, yo sé que obras de una manera sobrenatural. Gracias, Señor Jesús, por estar en medio de nosotros y por ser tú esa palabra y esa respuesta que tanto necesitamos. Así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bienvenido en esta mañana. Quiero que sepas algo. Lo que voy a decir o lo que voy a hablar en esta mañana quizás lo has escuchado en otra oportunidad, pero de una manera especial yo sé que quizás hoy está escuchando este mensaje alguien que realmente lo necesita, y lo he titulado de esa manera como pudiste verlo en la publicidad del video. Dice: la respuesta de Dios es inminente. Y yo quiero invitarte en este momento a que pudieras decirlo conmigo, no importa que sea ahí en voz baja sin que nadie te escuche, no sé en dónde estás en este momento escuchando el video, pero yo quisiera que lo dijeras, que tú mismo puedas escuchar tu voz diciendo esta frase: la respuesta de Dios es inminente. Y qué bueno que comenzamos de esta forma, porque cuando hablamos de algo inminente, hablamos de algo que está por suceder, ¿sí? La descripción de esta palabra, uno de los sinónimos que podemos ver de esta palabra, dice de la siguiente manera, dice: lo inminente, por lo tanto, es algo que tendrá lugar prontamente. Diga conmigo, prontamente. Dice que no hay una definición precisa, ojo, sobre el lapso de tiempo que se considera inminente o pronto, ya que su consideración variará de acuerdo al contexto. Y esto es algo interesante, porque yo sé que te llamó mucho la atención de hablar de esa respuesta de Dios inminente, porque es lo que estamos esperando. De alguna forma, todos creen en Dios y esperan ese algo que suceda para que esa necesidad que tenemos o que estamos esperando pueda ser resuelta. Sobre todo nosotros aquí en Venezuela, pues yo sé que muchas personas creen y confían en Dios y están a la expectativa. Y esto es algo interesante, porque cuando a mí me dicen que la respuesta es inminente, eso genera en mí varias cosas. Primero, genera una expectativa, ¿sí? Aunque yo haya estado esperando tiempo o algún tiempo por una respuesta, cuando a mí me dicen que es inminente, lo primero que me crea es una expectativa. ¿Por qué? Porque puedo decir dentro de mí: ahora sí viene la respuesta. Y yo quiero que sepas eso, que de parte de Dios la respuesta siempre viene. Puedes decirlo conmigo: ahora sí viene la respuesta. Y cuando lo decimos de esa manera, lo creemos porque Dios escucha nuestras oraciones. Primero, crea en nosotros una expectativa, y segundo, nos anima. ¿Y sabes por qué nos anima? Porque creemos que ya la espera llegó a su final. Yo no sé si tú estás esperando alguna respuesta de parte de Dios, ¿sí? O si te has atrevido a orar a Dios, o si en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, confías que Dios va a hacer algo. Pero yo quiero que sepas, yo quiero que en esta mañana la expectativa pueda comenzar a crecer en tu vida y también puedas animarte, porque Dios va a responder tu oración, ¿sí? Yo quiero que me acompañes a leer un texto bíblico. Está en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 11 en adelante, donde vamos a desarrollar un poco más este tema del que estamos hablando. Dice así, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: como la gente lo escuchaba, a Jesús en este caso, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Diga conmigo, la gente pensaba, ¿sí? La gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Versículo 12 dice: así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero, y les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Versículo 15. A pesar de todo, fue nombrado rey.
cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Verso 17. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Después, si seguimos leyendo los versículos, podemos ver que el tercero no trabajó. Y el Señor mandó a que le quitaran todo lo que tenía y que lo echaran a la cárcel. Pero el centro de este versículo, o lo que quiero que podamos ver en este versículo, es que las personas que estaban alrededor de Jesús, como lo decía al principio, pensaban que el reino de los cielos se iba a establecer inmediatamente, o sea, era ya. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta de que eso era lo que ellos estaban pensando, les contó esta parábola. Y en esta parábola el Señor nos da a entender que el rey al que hace referencia le entregó a estos discípulos un dinero y él se fue, y tiempo después vino, y a cada uno de ellos, de acuerdo al trabajo que había hecho, les dio autoridad. Fíjense algo, el Señor aquí habla en esta parábola que el gobierno se estableció, pero se estableció después de un tiempo, y durante ese tiempo el rey al que hace referencia les dio un dinero para que ellos trabajaran, ¿sí? Y a esa persona que trabajó y le dijo: sabes, he producido 10 veces más, le dijo: vas a gobernar sobre 10 ciudades. La pregunta que hacían los discípulos al principio era si el reino de los cielos se iba a establecer, o sea, si el Señor Jesús venía a gobernar y eso iba a ser inmediato. Y el Señor Jesús aquí le está dando a entender que sí lo va a establecer, pero hay un proceso que debe ser llevado a cabo antes de que sea establecido ese reino. Y en ese proceso hay personas que debían hacer algo: trabajar. Aquí hace referencia a nosotros de alguna forma, porque el Señor nos ha prometido establecer su reino y su gobierno. Y saben una cosa, mientras ese reino y ese gobierno se establece, el Señor Jesús nos ha dado instrucciones de trabajar, de seguir adelante, pero sobre todas las cosas a darle a conocer a las personas que aún no conocen al Señor Jesús de lo que es el Evangelio y la salvación. Y en la medida que nosotros vamos haciendo ese trabajo, el Señor va trayendo autoridad sobre nosotros, nos va dando ese gobierno que tanto necesita. ¿Sabes una cosa? De alguna manera la parábola habla de que el gobierno va a ser establecido, pero antes de que ese tiempo llegue, hay un trabajo que debe ser realizado. Las personas y la tierra debe estar preparada para que el reino de los cielos sea establecido. Y es lo que el Señor espera, que las personas estén preparadas para recibirle. Y usted dirá: bueno, pero de alguna manera, ¿cómo debo estar preparado? ¿Sabes? Cuando tú te acercas a Dios y tú oras, tú esperas una respuesta. Y esa respuesta viene de manera inmediata. Lo que sucede es que lo que tú estás esperando como respuesta no es lo que llega inmediatamente. Y vuelvo y lo explico de otra manera. El Señor Jesús de alguna forma responde las oraciones. Nuestro Padre Celestial responde las oraciones que nosotros hacemos. Pero esas respuestas a veces requieren una preparación de parte de nosotros para poder estar en capacidad de administrar esas respuestas. ¿Sabe? El hecho de que una oración no haya sido respondida no significa que no vaya a suceder. Lo digo de otra forma, el que algo no haya sucedido no significa que no vaya a suceder. Y yo quiero que esto lo puedas de alguna manera recordar. ¿Por qué? Porque si no ha sucedido hasta ahora es por algún propósito. Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Y cuando Él hace algo, Él lo hace bien hecho. Dígalo conmigo, Él lo hace bien hecho. O sea, hay un plan y un diseño perfecto para todo. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 21, verso 8. Dice: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús.
Ok. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras, de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero. Dígalo conmigo. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Verso 10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Versículo 12. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Versículo 13. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio delante de ellos. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio delante de ellos. Fíjense algo, cuando el Señor nos habla en este pasaje, nos dice que van a suceder revoluciones, terremotos, guerras, rumores de guerra, pero dice, pero todavía no será el fin. Es necesario que todo esto suceda. Y después dice, más adelante, que todo esto servirá para que puedan dar testimonio. Cuando analizamos este pasaje en el contexto del tema que estamos enseñando, nos podemos dar cuenta que el fin, que es el tema central de este libro, en estos versículos que estamos leyendo, el fin es a donde el Señor Jesús está diciendo que va a llegar. Pero antes de que ese momento llegue, dice, van a suceder otras cosas, van a haber rumores de guerra. Pero lo interesante aquí es que Él dice que es necesario que estas cosas sucedan. El Señor Jesús aquí nos está hablando de que antes de que venga el cumplimiento de algún diseño, un plan o algo que el Señor haya establecido para esta tierra o sobre nuestras vidas, antes hay cosas que son necesarias y deben suceder. Y aquí nos dice, por ejemplo, en el caso de las guerras y los rumores de guerra, que todo esto serviría para dar testimonio. Yo quiero que sepas algo. Antes de que tu respuesta venga a esa oración que tú le hiciste al Señor, quizás están pasando cosas en este momento que son necesarias que sucedan. Pero el Señor aquí te dice que mientras ese tiempo está corriendo y está transcurriendo antes de la respuesta a esa oración, hay muchas cosas importantes que pueden suceder. Por ejemplo, el dar testimonio acerca del Señor Jesús en este tiempo. ¿Sabes una cosa? Cuando analizamos la situación que estamos viviendo en Venezuela, nos damos cuenta que es algo bastante fuerte. Adicionando también lo de la pandemia del coronavirus. Pero es tremendo que nosotros en este tiempo, a pesar de las circunstancias y esperando el cumplimiento de las promesas que el Señor nos ha hecho, podamos dar testimonio. ¿Por qué? Porque en medio de lo que estamos viviendo, estamos viendo la mano del Señor favoreciendo nuestras vidas, camino a esa respuesta que tanto necesitamos. Así que si tú reflexionas en tu vida, en este tiempo, en estos meses que han transcurrido, quizás ha sido difícil lo que has estado experimentando, pero estoy seguro que a lo largo de todos estos días y semanas, en algunas cosas has podido ver la mano y el favor de Dios en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te está guiando camino a la respuesta a esa oración, a tu necesidad. Pero en ese caminar hay cosas que son necesarias que sucedan, así como lo dice esta palabra. ¿Sabes? El Salmo 144, acompáñame o toma nota y después lo puedes leer. El Salmo 144, verso 1 y 2 dice así: bendito sea el Señor, mi roca. Está hablando David, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo y en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. ¿Sabes? Esto es el Salmo 144, verso 1 y 2. Y aquí el Señor David le está hablando a nuestro Dios y le está diciendo, lo está bendiciendo y le está diciendo: bendito sea el Señor, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y usted sabe, ¿cómo cree usted que Él
David se preparaba? ¿Cómo cree usted que Dios enseñaba a David para la guerra y para la batalla? ¿Cómo lo preparaba? Pues la Biblia dice que lo preparaba de varias maneras, a través de las experiencias que él estaba teniendo. O sea, lo estaba preparando. Diga conmigo, lo estaba preparando. Cuando vemos en Primera de Samuel capítulo 17, verso 34 al 37, aquí va a ver el complemento de este versículo, dice así: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso vienen y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Qué está diciendo David en este salmo? Está diciendo que él reconoce que en tiempos pasados, como pastor de ovejas, él tuvo que enfrentar osos y leones, pero que esas experiencias lo ayudaron y lo prepararon para tener confianza en Dios. Por eso dice que el mismo Dios que lo libró de los osos y de los leones, lo librará ahora de ese filisteo, en este caso de Goliat. Y así podemos ver que en el transcurso de la vida de David, él reconoce que el Señor lo estaba preparando. Así yo te quiero decir algo. El transcurso de la vida, de esta vida que tú estás llevando, si tú permites que Dios tome el control de tu vida, el Señor te va a ir preparando. Y te va a ir preparando, ¿por qué? Porque Él sabe que más adelante hay situaciones que vas a tener que enfrentar, pero cuando llegue ese momento vas a estar listo para hacerlo. ¿Sabes algo? Y aquí lo escribí de esta manera. Dice: los retos bajo los cuales me encuentro hoy me van a dar el carácter y la fuerza que necesito para enfrentar retos mayores. Y te lo voy a volver a leer. Lo coloqué así. Dice: los retos bajo los cuales me encuentro hoy me van a dar el carácter y la fuerza que necesito para enfrentar retos mayores. David estaba quizás enfrentando osos y leones. A lo mejor no era un trabajo muy bien visto en ese momento, pero él lo hacía porque era lo que le había tocado y lo hacía bien. Y en este momento él reconocía que esas experiencias que vivió lo prepararon. ¿Para qué? Para un momento especial donde habían ejércitos enfrentándose, hombres de guerra preparados para pelear, y el que pudo salir adelante fue David, porque era el que estaba preparado. Y no solamente venció a Goliat, venció a los ejércitos filisteos, porque todos salieron huyendo, reconociendo que el favor de Dios estaba sobre él. Así yo te quiero decir en este momento, aunque tú estés esperando la respuesta de Dios a una oración o a varias oraciones que ya has hecho, el Señor seguro te tiene en este momento en procesos necesarios para tu vida, donde estás aprendiendo, donde el Señor te está formando el carácter, donde te está dando paciencia, donde te está ayudando a estar listo para que cuando recibas esa respuesta puedas enfrentar y puedas asumir esas situaciones que van a venir más adelante. Estamos viendo esta situación, como te decía hace poco, del coronavirus, de la pandemia y de la situación que particularmente vivimos en Venezuela, pero yo estoy seguro, escúchame bien, yo estoy seguro que cuando hablemos de este tema años más adelante, después que todo haya pasado, podremos ver claramente cómo el favor de Dios siempre estuvo con nosotros, y podremos ver también cómo el Señor siempre estuvo enseñándonos y preparándonos para ese tiempo que estoy seguro va a venir para nosotros. ¿Dices amén conmigo? Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Si David hubiese orado y le hubiese dicho al Señor: Señor, líbrame de los leones, no permitas tú, Señor, que un oso se me pare al frente, y él no vive esas experiencias, cuando hubiese llegado esa oportunidad de enfrentar al filisteo, no hubiese estado preparado. Asimismo, el Señor sabe lo que está permitiendo en tu vida, porque Él quiere que tú estés preparado. Dígalo conmigo: yo voy a estar preparado. Dígalo de nuevo: yo voy a estar preparado. El Salmo 60,
verso 1 y 2, dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. ¿Y quién dice amén por eso? Es un tremendo versículo, pero la versión Reina Valera dice así, en Dios haremos proezas. Y ese versículo me gusta mucho porque sabe, usted y yo sin darnos cuenta en estas circunstancias que estamos viviendo, estamos haciendo proezas, ¿sí? Estamos saliendo adelante, estamos luchando porque creemos que vienen tiempos mejores. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él dice que para nosotros tienes planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y cuando yo creo en ese futuro y en esa esperanza, yo me paro firme y sigo adelante en lo que esté viviendo, porque creo que cada día es una preparación de parte de Dios para ese futuro y esa esperanza que Él ha preparado para mí. ¿Sí lo cree? ¿Sabe una cosa? En medio de todo este proceso, fe, paciencia, carácter, resistencia, o sea, madurez, es lo que Dios está forjando en tu vida. Es lo que está trabajando en ti porque quiere hacerte una persona preparada para estar a la altura de los retos que vengan más adelante. Fe, paciencia, carácter y resistencia. Eso es lo que el Señor está haciendo de ti. Hay un ejemplo muy claro, la vida de Sansón. No es el tema en este momento, no lo voy a desarrollar en detalle, pero lo tomo como referencia porque todos sabemos que Sansón fue uno de los grandes hombres que Dios levantó. También sabemos los errores que cometió y cómo terminó muy mal. Saben que la fuerza, según lo describe la Biblia, el poder de su fuerza estaba en su cabellera, y por eso él había instruido a su madre que nunca le cortaran el cabello y que no se lo dijeran a nadie, por supuesto. Cuando él cuenta el secreto, el cabello se lo cortan y él pierde la fuerza, y le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo ataron a una piedra de molino. Y la Biblia dice que estuvo bastante tiempo empujando esa piedra, ¿sí?, con los filisteos. Tremendo esto, porque pareciera que su vida terminó allí, aún para él, por los errores que cometió. Fíjense donde en esa etapa de su vida estaba, amarrado, ciego y atado a una piedra de molino. Es tremendo pues que él haya terminado así, pero la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 22, dice, pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y sabe, ese versículo dice que a pesar de que le cortaron el cabello, consecuencia de los errores, de las metidas de pata que pudo haber hecho, la Biblia dice aquí que el cabello le comenzó a salir de nuevo. Y eso habla de esperanza. Él se mantuvo en la piedra, él se mantuvo allí, pero la Biblia dice que cuando llegó el momento, diga conmigo, cuando llegó el momento, lo sacaron y lo llevaron porque querían divertirse con él, y él pidió que lo pusieran frente a las columnas principales, y dice que oró a Dios, la fuerza vino de nuevo a él y él derribó esas columnas, y dice que en ese momento mató más filisteos que en toda su vida. O sea, el propósito de Dios se cumplió, y en ese momento el cabello le había crecido ya y la fuerza regresó. Estuvo preparado, no renunció, no se rindió. A pesar de todo lo que había vivido, no se rindió. Y hoy yo quiero decirte eso: no te rindas. No importa lo que haya sucedido o lo que estés enfrentando en este momento, no te rindas, porque el Dios que tú tienes es un Dios poderoso para cambiar cualquier circunstancia. ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree conmigo? Dígaselo a alguna persona que tenga ahí al lado. Dígale: el Dios en el que yo creo tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Y si no tiene a nadie al lado, no se preocupe, puede escribirlo en un mensajito y se lo puede mandar a alguna persona. Puede ser más tarde, no hay problema. Pero quiero que sepa que eso es una realidad planteada en la Biblia. El Dios en el que creemos es un Dios sobrenatural. Y cuando estamos en las manos de Dios, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Y eso es lo que necesitamos creer, porque eso le cambia la perspectiva a nuestra vida. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo está en las manos de Dios. Por supuesto, necesitamos permitir que Dios guíe nuestra vida. Porque cuando Dios guía nuestra vida,
uno vive a la expectativa de ver qué va a hacer Dios. Hay una historia que está en el libro de Marcos, quiero que puedas también acompañarme y verla. Marcos capítulo 6, verso 45 al 48. Te la voy a leer. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Diga conmigo, grandes esfuerzos para remar. ¿Sí? Pero diga conmigo también, en la madrugada. Pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Voy a dejarlo hasta aquí en este momento. La Biblia dice que él le dijo a los discípulos: ¿saben qué? Vamos al otro lado a Betsaida, pero vayan ustedes en la barca y yo los alcanzo después. Y ellos se fueron. ¿Saben? Es importante tener en cuenta que esto sucedió justo después de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos tomaron la barca y se fueron como Jesús se los indicó. Jesús se quedó en la tierra, de este lado, despidiendo a la gente. Y ellos se fueron. La Biblia dice que en la madrugada, dice la versión nueva, versión internacional, la Reina Valera dice, al comenzar la cuarta vigilia, eso es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea, pasó toda la noche, el Señor Jesús se acercó a ellos. ¿Por qué? Se acercó a ellos caminando sobre el lago, porque ellos estaban esforzados luchando contra el viento. Pero a mí me llama mucho la atención de este pasaje que sucedió de las 3 de la mañana en adelante y ellos estaban luchando contra el viento. ¿Por qué? Porque Jesús les dio una orden, les dijo: crucen al otro lado. Ellos agarraron la barca y salieron para allá y comenzaron a cruzar, y en medio del camino, quizás un poco más adelante, un poco más atrás, se desata ese viento y ellos comienzan a luchar. Ellos pudieron haber regresado, ellos pudieron haberle dado la vuelta a la barca, ¿verdad? Regresar de este lado y haberle dicho a Jesús: mira, hay que esperar que pase la tormenta o el viento, porque nos es imposible. Pero no lo hicieron, ellos siguieron adelante. Y yo quiero que puedas reflexionar en este pasaje. ¿Sabes por qué siguieron adelante? Porque ellos acababan de venir de un momento en el que el Señor Jesús hizo un milagro de multiplicación de panes y peces, y eso aumentó la fe para que ellos pudieran también enfrentar esta situación. Y Jesús llegó a las 3 de la mañana, pero llegó y los ayudó y lograron llegar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú te mantienes haciendo lo que Dios te dijo que hiciera, no importa el esfuerzo que puedas estar haciendo en este momento y los vientos que puedan ser contrarios a ti, Jesús va a llegar, te va a ayudar y podrás llegar del otro lado. Amén. ¿Sí me captaste? Jesús te va a ayudar. ¿Sabes qué? Mantente haciendo lo que estás haciendo. Cuando otros se rinden, hay muchos que no se rinden. Y esos que no se rinden terminan teniendo fines gloriosos. Y el Señor los sigue usando. La Biblia está llena de ejemplos como esos. ¿Y sabes qué? Tú eres uno de esos ejemplos, porque estás en medio de una situación difícil que puede terminar siendo de bendición para tu vida si tú te determinas a ser persistente, a tener paciencia y a creer en Dios. Pero sabes una cosa importante: tu vida debe estar guiada por Dios. Aquí la Biblia dice que los discípulos estaban allí en esa barca porque Jesús se los había indicado. Yo no sé cómo has vivido tu vida hasta el día de hoy, pero yo quiero que sepas algo. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es permitir que Dios la dirija. Porque si Dios la dirige, pase lo que pase, va a servir para tu bien. La Biblia dice: todo ayuda a bien a los que tienen temor de Dios. Y aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos estar viviendo, en este caso nosotros también aquí en Venezuela, todo ayuda a bien. Y te acordarás de mí, te acordarás de la palabra de Dios cuando todo esto termine, porque será para nuestra bendición. Venezuela no será la misma jamás. ¿Por qué? Porque al que oramos y pedimos que trajera salvación sobre esta nación, lo está haciendo y su respuesta es inminente. Pero mientras estamos en este lugar, el Señor nos está preparando para esa respuesta que viene de Él. ¿Sabe? El Señor Jesús los halló fieles, estaban ahí trabajando, estaban remando. La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, dice: estoy convencido de esto,
El que comenzó tan buena obra en ustedes las irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que, ¿qué quiero decirte? Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, sigue trabajando y pon tu vida en las manos del Señor, porque tu fin será un fin diferente. ¿Habrán retos mayores más adelante? Seguramente, pero estarás preparado para ellos. ¿Por qué? Porque Dios habrá trabajado en ti, pero sobre todas las cosas, el Creador del cielo y de la tierra estará contigo para enfrentarlas. Amén. Si lo crees, ¿sabe una cosa? Romanos capítulo 4, ya con esto voy a terminar. Romanos capítulo 4, verso 18 al 24 dice así: contra toda esperanza, diga conmigo, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Verso 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Y te lo leo de nuevo, dice, su fe no flaqueó. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y sabe, aquí con este pasaje yo quiero decirte algo. Estás ayunando, estás orando, estás confiando en Dios, síguelo haciendo. Abraham creyó contra toda esperanza. No había posibilidades, humanamente hablando, pero porque Dios le dio la palabra, él decidió creer. Y aquí es donde yo te digo, si tienes una palabra de parte de Dios, si Dios te ha dicho algo, cree, no importa que sea contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque la situación que puedas estar viviendo te va a bendecir. Y aquí hay una palabra interesante que se escucha mucho en el argot evangélico, por decirlo de alguna forma, y es tribulación. Sí, la he escuchado. La Biblia también habla, la versión Reina Valera también menciona la gran tribulación, entre otros momentos en los que usa esa palabra. Pero, ¿sabe? Busqué esta palabra y esta palabra viene del latín tributario, ¿sí? Y habla del trubulum, ¿sí? Parece un trabalenguas esta cosa, ¿no? Pero cuando vemos el trubulum, resulta que es la acción de usar ese instrumento, se llama trubulum, y es un instrumento con el que se golpea el trigo para separar la paja del trigo. Eso es lo que hace. Golpean con el trubulum el trigo para separarlo de la paja. De allí viene la palabra tribulación. Pero ¿qué te quiero decir con esta palabra? Que la tribulación o las pruebas tienen un propósito, y en este caso es separar la paja del trigo, separar lo bueno de lo malo. Trae pureza, trae purificación. Es un trabajo en el que tu vida cambia, mejora, si está en las manos de Dios. Así que yo te digo algo, si estás atravesando una prueba, si estás en este momento en medio de una dificultad, esforzándote para seguir adelante, sigue adelante, porque esta tribulación, si se puede llamar de esa manera, es un proceso en el que tu vida va a ser diferente y vas a ser mejor. En las manos de Dios el Señor te purificará y te ayudará sobre todo a creer, a que tu fe aumente. ¿Sabe?
Para quienes estamos en este momento en la pandemia, hoy tenemos la fe aumentada, más que quizás a principio de año, porque hemos visto como el Señor ha comenzado a trabajar en nosotros y cada día nos ha fortalecido y nos ha ayudado, y eso aumenta nuestra fe. La fe de esos discípulos que salieron de una orilla y llegaron a otra fue diferente, era aumentada. ¿Por qué? Porque vivieron una experiencia con el Señor. Así que yo quiero decirte algo, cuando vemos las pruebas, las tribulaciones de esta manera, nuestra perspectiva cambia. Así que deja de quejarte, deja de buscar un culpable, no culpes a Dios, no pienses que Dios no responde, al contrario, di, Señor, gracias, porque lo que está sucediendo en este momento me va a ayudar para que tú hagas de mí una persona mejor y para estar preparado para asumir cualquier reto que delante de mí se pueda presentar. Amén. ¿Así lo dices? ¿Así lo crees? Así lo creo yo también. Efesios capítulo 6, verso 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y aquí quiero terminar con esta palabra. Quiero que sepas algo. Necesitamos fortalecernos en el poder de Dios. Fortalecernos en el Señor y en sus fuerzas, para que habiendo acabado todo, podamos mantenernos firmes hasta el fin. Quiero que sepas algo. Lo más importante es que tu vida esté en las manos del Señor. Si no está en las manos de Dios, no tienes un rumbo seguro. La Biblia dice que solo hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, nosotros recibimos la salvación y nuestro destino cambia. Y el destino es el cielo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están apartados de la gloria de Dios. Y si yo estoy apartado de Dios, mi vida está a la deriva. En cambio, cuando el Señor viene a mi vida y la toma, pues ya yo tengo un destino seguro. La Biblia dice que por esa razón Jesús vino a este mundo a morir por ti y por mí. Así que yo te pido en esta hora que puedas abrir tu corazón. El libro Apocalipsis capítulo 3 declara que Jesús está allí a la puerta tocando y llamando, y que si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a cambiar tu vida. Así que yo te animo a que te atrevas en esta mañana a hacer una oración para pedirle al Señor que tome el control de tu vida y que tu destino pueda ser ese destino glorioso que Él diseñó para aquellos que le aman. Si quieres hacerlo conmigo, cierra tus ojos por un momento y puedes repetir esta oración. Señor Jesús, yo te pido perdón en esta mañana por mis errores, por mis fallas, por todas aquellas cosas que te han ofendido. Señor, me he equivocado. Te pido perdón por esos errores. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Ven en este momento, Señor, cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, dale un destino, Señor, a mi vida y ayúdame cada día a dirigirme hacia este destino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración con nosotros, queremos saber de ti. Déjanos un comentario en este video. Escribe un correo a la cuenta centrocristianodevalencia@gmail.com. Queremos saber del trabajo que Dios está haciendo en personas como tú. Y si ya eres una persona que crees en el Señor, yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar por ti por fortaleza, por persistencia, por resistencia, para que sigas adelante creyendo que el que te dio la promesa es fiel para cumplirla. Yo sé que las dificultades han sido muchas. A lo mejor le estoy hablando a personas que han tenido pérdidas materiales, sentimentales, aún físicas por un familiar que ha muerto o se han separado porque se han ido del país. Yo quiero decirte algo, nuestras vidas tienen que estar en las manos del Señor, pero sobre todas las cosas necesitamos descansar en Él, reconociendo que Él tiene un plan perfecto y que nuestras vidas van a ser preparadas para un tiempo glorioso que vamos a ver de parte de Él. Así que yo quisiera orar por ti allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias
gracias, Señor, porque sé que tú conoces su necesidad. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú puedas ayudarle. A lo mejor, Señor, ya él ha hecho oraciones muchas veces hacia ti. Yo quiero pedirte en esta hora, Padre, que tú puedas fortalecerle y ayudarle para que este tiempo que está viviendo, esperando, Señor, su vida pueda ser como la de Abraham, creyendo contra toda esperanza. No importa que te hayan dado un diagnóstico médico muy malo, no importa que hayas perdido tu trabajo, no importa que aún no tengas un sitio para vivir. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora que contra toda esperanza tú le ayudes a creer, pero sobre todas las cosas que la buena obra que comenzaste la perfecciones. Oro, Señor, para que puedas trabajar en su mente y en su corazón, para que tu presencia pueda consolarle, Señor, y para que ese amor que derramaste sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo pueda llegar sobre su vida. Bendigo cada hogar que me está escuchando en este momento, cada familia, Padre, que me está escuchando, y pido que fortalezcas a esas personas, Señor, a cada padre de familia, a cada madre, a los hijos, Señor, que ellos puedan ser, Señor, esas familias que en un tiempo podamos celebrar, Señor, sabiendo que hemos llegado a cumplir una meta, Señor, ese propósito con el cual estamos viviendo lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo reprendo en esta hora toda obra del enemigo y declaro que los planes que se establecen, Señor, en nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos ese futuro y esa esperanza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. También, si quieres darnos a conocer que estás allí y que el Señor ha aumentado tu fe, puedes hacerlo en este video dejando un comentario. El Señor te bendiga. Fue un privilegio para mí poder estar delante de ti. Feliz día, feliz semana, y que el Señor esté allí con nosotros y que contra toda esperanza sigamos creyendo, porque el Dios que declaró su palabra es fiel y justo para cumplirla, y ahí seguimos esperando su promesa en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Feliz tarde.